Listo, pues muy buenos días a todos. Retomando pues las charlas académicas, estamos pendientes pues tocar una serie de temas de pie que quedaron pendientes pues, de revisar del año pasado. Entre esos vamos a hablar acerca de pie cabo. Entonces, como introducción, tenemos que el pie cabo pues, es una deformidad que se va a presentar una elevación anormal del ángulo longitudinal del pie, el ángulo longitudinal medial del pie, en la cual se va a presentar una serie de deformidades, específicamente un retropié que va a estar deformado en varo, como lo vemos en la imagen, un antepié que va a estar en equino y un primer rayo, o sea, el primer rayo se va a encontrar en pronación. Suele ser pues, atribuido o puede estar relacionado con deformidades progresivas, como se ve en el caso de enfermedades neurológicas como el Charcot-Marie-Tooth, en la cual va a haber una progresión de la severidad de las deformidades, en las cuales inicialmente pueden ser deformidades flexibles, que puedan pasar a rigidizarse con el paso del tiempo. Esto es lo que nos va a traer pues, una alteración a nivel de las estructuras articulares y obviamente una afectación a nivel de la biomecánica del pie. Entonces, como lo estaba mostrando en la imagen, podemos ver un retropié que va a estar en varo, un antepié que va a estar en equino, con este primer rayo, pues obviamente sagitalmente no se ve, pero en la parte coronal va a estar un primer rayo pronado. En cuanto a la etiología, pues podemos encontrar causas que cuando la presentación es bilateral puede estar más frecuentemente asociado a problemas neurológicos, como su principal causa, la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, que se produce en un 66% de los casos. Sin embargo, también puede estar afectado o relacionado con otras patologías neurológicas, como puede ser la parálisis cerebral infantil, la poliomielitis o el mielomeningocele, en la cual en esto que se va a producir, básicamente lo que va a producir un desequilibrio muscular o una debilidad de la musculatura intrínseca del pie, lo que nos va a producir una afectación, digamos, y todas las deformidades por la preservación de la fuerza de los otros músculos, la deformidad que vimos anteriormente. También puede estar atribuido, cuando hay forma bilateral, a deformidades residuales del pie equinovaro, que ya ha sido tratado. Pues tenemos en cuenta que todos los pies, los PEVAS, al momento, pues desde su inicio, pues, tienen una deformidad en cabo, pero pues estas, básicamente aquí cuando son más grandes, pues se atribuye a recidivas en cuanto a la patología pues, posterior al tratamiento. En cuanto a etiologías unilaterales, pues estamos específicamente el ejemplo. Bueno, cabe resaltar que en las patologías neurológicas, pues inicialmente el desequilibrio neuromuscular o la parte neurológica empieza en el antepié, produciendo, pues digamos, ese equino del antepié, y va a haber una progresión hacia el retropié. Inicialmente puede ser atribuida o puede ser relacionada con una compensación de estas deformidades del antepié, produciendo las deformidades a nivel del retropié. Vale recalcar eso porque en la parte de la etiología unilateral, cuando hablamos de origen postraumático, específicamente en la fractura a nivel del cuello del talo o en la fractura del pilón tibial, básicamente esa progresión es al contrario, pues se va a producir una deformidad a nivel del retropié, que es la que va a producirse por este tipo de secuelas de estas fracturas, que nos va a producir una deformidades compensatorias a nivel del antepié. Entonces, básicamente ahí cambia un poco. Resalto aquí el síndrome compartimental como también origen de la patología postraumática. Lo dejo con un asterisco porque este sí va a tener una relación similar a la parte neurológica, empezando con una deformidad a nivel del antepié y va a producir esa compensación a nivel del retropié. Entonces, básicamente esto se produce por una mala consolidación y puede producir también una inestabilidad ligamentaria, ligamentosa a nivel de la parte lateral, que nos va a producir esas deformidades a nivel del pie. Y también cabe pues, resaltar que hay pacientes que presentan una etiología idiopática que no cabe, digamos, que en ninguno de los grupos anteriores. Entonces, este es un resumen pues, del artículo del Dr. Sieber, del grupo de Berna, publicado en una de las clínicas de Pinto Vivo el 2019, la cual pues, nos diferencia, digamos, cuál es el diagnóstico diferencial entre todas las patologías que pueden producir un pie equinovaro, un pie cabo, perdón, en la cual encontramos que a nivel cerebral pues, puede ser por una parálisis cerebral, una ataxia de Friedreich, puede ser a nivel también de un infarto a nivel cerebral, tumor o una degeneración espinocerebelar. A nivel de afectaciones a nivel del cordón espinal, puede ser por tumores, por un disrafismo espinal, por una poliomielitis o una atrofia de la musculatura espinal. Puede también presentarse por alteraciones a nivel del sistema nervioso periférico, como puede ser, digamos, que la más común en Charcot-Marie-Tooth, que es una neuropatía motorosensorial hereditaria, o también puede ser por afectaciones traumáticas de nervios periféricos, como en el caso del nervio ciático. En afectaciones de músculos y tendones, pues como lo hemos visto en la etiología unilateral, pues un síndrome compartimental,
una deformidad residual posterior a cirugía de un pie equinovaro, una afectación, una laceración, una lesión a nivel del tendón del peroneo largo y una distrofia muscular de Duchenne también puede. A nivel óseo, pues una colisión tarsiana o una mala unión a nivel de una fractura a nivel del cuello del talo, y también tiene su origen en la parte, como le hemos dicho, de características idiopáticas. Entonces, a nivel fisiopatológico, ¿qué ocurre? Entonces, como lo habíamos dicho, ahí existe digamos que una afectación o una imbalance a nivel de la parte muscular en el pie que nos va a producir estas deformidades, encontrando pues, en verde pues, los músculos que van a estar activos, pues, como la parte del tibial posterior que nos va a ayudar a esa deformidad en inversión, el músculo peroneo largo que va a producir esa depresión a nivel del primer metatarsiano y nos va a ayudar a esa deformidad, como ya lo hemos visto en el antepié pronado con esa inversión del pie, una afectación, una disminución de la actividad del tibial anterior, lo cual nos va a disminuir, pues va a estar afectando la dorsiflexión del tobillo y la elevación de ese primer metatarsiano, y el peroneo corto que nos va a evitar esa acción de eversión. Entonces va a haber ese desequilibrio muscular entre estos dos grupos de músculos que nos va a finalmente llevar a ese retropié en varo con ese antepié pronado y en plantiflexión. Entonces, al tener ese tibial anterior insuficiente, pues digamos con una afectación en su función, el extensor común de los dedos y el extensor de los dedos va a presentar una acción para ayudar a hacer esa dorsiflexión a nivel del pie. Entonces, lo que nos va a producir esa extensión de los metatarsofalángica para compensar esa acción leve del tibial anterior, y lo que nos va a producir esa flexión, como le he dicho, esa extensión de la metatarsofalangica, como lo vemos acá, que es la extensión de la metatarsofalangica, lo cual va a tensar el flexor largo de los dedos, lo cual nos va a producir esa flexión a nivel de las articulaciones interfalángica proximal y distal, por lo cual nos va a producir esas deformidades a nivel del antepié y también con la afectación de la musculatura intrínseca plantar, que va a haber esa contractura de esa musculatura, va a ser esta elevación del arco longitudinal, lo que nos va a producir en verde, pues como lo vemos por la acción del extensor largo de los dedos y el flexor de los dedos, esos dedos en garra, y pues la parte de la musculatura intrínseca es parte de la formación de ese cabo a nivel del medio pie. Fisiopatológicamente existen otras alteraciones biomecánicas que digamos que están relacionadas, que pueden seguir afectando en este paciente con pie cabo, la cual va a producir también va a estar la formación de un Aquiles que va a estar corto, la cual nos va pues, a ayudar o a, digamos, especificar un poco la posición de ese varo del retropié, lo cual nos va a ir aumentando la presión a nivel de la cabeza de los metatarsianos. También va a existir esa subluxación, digamos, por esa hiperextensión de la metatarsofalangica, esa extensión de la metatarsofalangica, lo cual nos va a producir también una migración distal del cojinete graso plantar que nos va a aumentar o nos va a producir ese aumento de la presión a nivel de la cabeza de los metatarsianos. El talo pues se va a volver un poquito más horizontal, lo cual nos puede favorecer a la producción de un pinzamiento antibiotalar anterior, y también pues va a haber una mayor presión sobre la columna lateral, ya que al no tener el arco longitudinal medial, pues el mayor apoyo va a ser a nivel de la parte lateral del pie, por lo cual también puede producir riesgos de fracturas por estrés a nivel de la cabeza, de la base del quinto metatarsiano. En cuanto a la presentación clínica, pues básicamente estos pacientes por el tipo de apoyo y por digamos que la parte de la movilidad en ellos, van a consultar básicamente también por múltiples esguinces, ya que va a tener un plano, digamos, un apoyo en la parte lateral del pie que la va a favorecer a esa inversión del pie, esos traumas repetitivos, produciendo digamos que esa inestabilidad a nivel del tobillo, y pues también puede ser y también pueden consultar por una debilidad muscular. Va a haber unas deformidades progresivas a nivel del pie y de los dedos, también va a llevar a estos pacientes deformidad en garra en los dedos a consultar, ya que van a producir, digamos, por todo este tipo de deformidades, unas zonas de presión, específicamente en el borde lateral del pie, ya que todo el apoyo se hace por la parte lateral, en la cabeza de los metatarsianos, que ya hemos visto por esa formación, por esa extensión dorsal de la metatarsofalangica, y a nivel del dorso de los dedos, específicamente la interfalángica proximal, va a haber esas zonas de hiperkeratosis por la producción de los dedos en garra, y pues digamos que la afectación o el tallado pues, de los dedos en el calzado. Existen tres presentaciones, pues, tres tipos de formación o presentación del cabo. Va a existir pacientes que tienen cabo sin varo del retropié. Pues en estos pacientes se puede ver un retropié que puede estar neutro o ligeramente en valgo.
pero sí se ve la formación del cabo con el equino, que digamos del antepié. La más común, que es la presentación de un cabo varo, que contamos el antepié también que va a estar pronado, con un primer metatarsiano que no va a hacer contacto con el piso, básicamente por esa flexión del mismo, pues, ese equino del antepié va a estar apoyado básicamente en la cabeza y en los estamoideos en vez de, digamos, que un apoyo completo sobre el metatarsiano. Y también pues, pacientes con calcáneo valgo, calcáneo cabo, perdón, en el cual el calcáneo se presenta una dorsiflexión de este, y esto básicamente se produce más en pacientes con parálisis flácida, como por ejemplo un mielomeningocele o una poliomielitis, que se produce básicamente por una parálisis de los gastronemios, en la cual va a haber ese antepié va a estar también en una flexión plantar. En cuanto al examen físico, es muy importante pues, determinar si las deformidades que presenta el pie son rígidas o flexibles, ya que esta es la base principal para saber dónde corregirla y cuál va a ser el tratamiento que se va a realizar. Cuando es unilateral, pues el pie cabo pues, va a ser aparentemente más pequeño que el pie sano, porque obviamente pues, esa flexión, ese aumento del arco longitudinal va a disminuir la distancia, el tamaño longitudinal del pie. Se va a sentir una banda tensa a nivel de la planta del pie, por esa contracción, esa fija de la fascia plantar. Y pues, estos pacientes, al realizar una marcha en punta de pies, con la plantiflexión del antepié, ese retropié va a ser más dorsiflexión y se va a ver más bar. En cuanto a las pruebas en el examen físico, pues básicamente encontramos el test de Coleman, que lo que nos va a determinar es si estos pacientes tienen una buena movilidad a nivel del retropié, en la cual lo que se hace es colocar unas tablas pues, de estas que se utilizan para medir las discrepancias de longitud, o incluso hablan de libros o lo que tengamos a la mano en el consultorio, lo cual se va a colocar sobre el borde lateral del pie y sobre el talón, dejando libre el primer rayo. Entonces, si el paciente presenta, digamos que con esto lo que va a hacer es, se va a presentar una caída de ese primer rayo, encontramos que estaba flejado, se va a encontrar esa caída de este primer rayo, y si la deformidad del retropié es flexible, pues va a haber una corrección, una corrección de ese varo, llevándolo a neutro o valgo del retropié. Básicamente esto es importante determinarlo para saber en cuál sitio esta prueba nos determina básicamente si necesitamos realizar algún tipo de procedimiento en el retropié o si todas las correcciones se deben realizar en cuanto a correcciones óseas a nivel más del medio y antepié. Hay que evaluar la sensibilidad distal, pues obviamente va a estar disminuida en pacientes con neuropatía, específicamente como Charcot-Marie-Tooth. Los reflejos también es importante mirarlos, que pues, en patologías como la ataxia de Freyre van a estar disminuidas, o también como la neuropatía periférica, y pueden estar aumentados en pacientes con parálisis cerebral o con mielopatías, pues, que puede producir hasta clonos en cuanto a tomar los reflejos. Este es otro método que se puede realizar para evaluar la movilidad del retropié en los pacientes con deformidad, digamos, con el varo del retropié, colocando el paciente en flexión, pues, con las rodillas flexionadas sobre una camilla, arrodillado sobre una camilla, la cual nos permite la relajación de los gastronemios y poder evaluar si al movilizar el antepié o movilizar el primer rayo, podemos tener movilidad a nivel del retropié, o si pues, este presenta una contractura o una rigidez de este, pues, que obviamente, como ya lo había dicho, va a determinarnos en cuanto al manejo posterior. Hay que evaluar también la fuerza muscular, ya que esta es importante evaluarla en caso de que pensemos en realizar alguna transferencia miotendinosa, que determinar que un músculo que no está funcionando, pues, obviamente no nos va a servir para una transferencia. Hay que evaluar las atrofias musculares y específicamente a nivel de la columna, evaluar escoliosis o signos de mielomeningocele, porque ya que nos va a determinar pues, la patología y la causa de la enfermedad y obviamente el manejo a seguir. En cuanto a la radiología, pues la imagen lateral del pie básicamente es la que nomás nos va a ayudar con el pie en apoyo. En esta podemos medir el ángulo de Hips, que es el ángulo que se mide entre el calcáneo y el primer metatarsiano, que es el que vemos acá, que está con la imagen con la letra C, que lo mide acá, en la cual pues, vemos que lo normal es que debe ser más de 150 grados. Cuando hay menos de 150 grados, pero vemos que hay una formación, pues, se forma la bóveda plantar mucho mayor, y determinamos que tiene un pie cabo. El ángulo calcáneo, tibio calcáneo, pues básicamente está medido en la imagen D, que lo que podemos observar es el eje de la tibia con el eje del calcáneo, básicamente para mirar la deformidad del retropié. Si este está flejado o extendido, pues básicamente para asociado a ese varo y a esa flexión de él. Y el ángulo de Meri, que es el ángulo que medimos entre el eje del talo y el primer metatarsiano, básicamente lo normal es que debe ser de 0 a 10, lo normal. Cuando este está aumentado,
nos va a determinar, pues, obviamente, la presencia de un pie cabo, y ya que tiene un antepié que va a estar en plantiflexión. En cuanto a otras imágenes o otros estudios que se deben realizar, otros estudios que se deben realizar, obviamente una resonancia cerebral, pues, pacientes que sospechamos alguna alteración en la parálisis cerebral, resonancia de columna, pues en sospecha de racismo espinal, los pacientes que sospechamos de una médula anclada, un miomeningocelio, otro tipo de patologías que nos puede causar un pie cabo. La electromiografía con velocidad de neuroconducción, pues en caso tal de sospechas de neuropatías periféricas, es importante, pues, determinarla específicamente para el diagnóstico y el manejo. Y ya, pues, estudios moleculares, pues, específicamente el Charcot-Marie-Tooth, que puede tener una alteración, pues una mutación autosómica dominante, lo cual es importante, pues básicamente no nos va a cambiar el manejo, pero sí para la consejería genética en caso pues, para este paciente. En cuanto al tratamiento, entonces, pues pasamos, pues, del manejo no quirúrgico, la cual, pues, digamos que su base es el estiramiento de la musculatura intrínseca, que vimos que ya estaba tensa, y la fascia plantar. El uso de plantillas también nos puede ayudar a la mejoría de esa metatarsalgia, ya que el apoyo en la cabeza de los metatarsianos puede producir dolor en el nivel del pie. Una OTP, una ortesis tobillo-pie, que nos va a ayudar en pacientes con lesiones neurológicas para el pie caído, que va mejorando el patrón de marcha. El cambio de zapatos, pues, en caso tal de que presente zonas de presión específicamente, y pues están descritos, aunque su evidencia es muy controvertida, pues el uso de toxina botulínica para mejorar ese desequilibrio neuromuscular. Todos estos tipos de manejos no quirúrgicos tienen poca evidencia en cuanto a su utilidad. Básicamente se dejan para deformidades flexibles, en la cual, digamos, que uno duda todavía si necesita algún tipo de manejo quirúrgico. Sin embargo, este tipo de intervenciones no va a evitar la progresión de las deformidades, específicamente en pacientes que ya tenemos un diagnóstico claro de una enfermedad neurológica que sabemos que va a progresar con el paso del tiempo. En cuanto a manejo no quirúrgico, pues este es un grupo francés que trató de usar manejo con yesos seriados y ortesis nocturna, en la cual lo que buscaba era la corrección de las deformidades del pie descritas, pues, digamos, como en la fisiopatología de la enfermedad, en la cual ellos describían que un 65% de los pacientes presentaban buenos resultados, comparado en etiología con Charcot-Marie-Tooth contra otras etiologías, teniendo resultados favorables el 73%. Sin embargo, estos pacientes tuvieron un seguimiento de 4.5 años posterior al tratamiento, y casi la mitad de los pacientes requirieron procedimientos quirúrgicos después, digamos que al finalizar este seguimiento. Entonces, básicamente, con lo que ellos concluyen es que pueden mejorar las deformidades, llevarnos a un paciente que tenga un pie esqueléticamente maduro, pero digamos que la mitad de los pacientes van a requerir algún tipo de intervenciones adicionales, por lo cual, digamos que pues ahí es como controvertido si pues, el manejo de la parte blanda con, pues, el manejo no quirúrgico. En cuanto al manejo quirúrgico, pues las indicaciones de este van a ser deformidades progresivas, una inestabilidad a nivel del tobillo, la presencia de hiperkeratosis o callosidades o zonas de presión a nivel del pie que nos va a, pues, producir ese dolor, y esas alteraciones a nivel de la marcha. Básicamente, como esas indicaciones encontramos para realizar intervenciones quirúrgicas. ¿Qué arsenal tenemos para esto? Pues obviamente hay manejo de tejidos blandos, la cual, pues, básicamente está determinada para las unidades que son flexibles, el uso de osteotomías ya para deformidades un poco más rígidas, y artrodesis ya cuando, pues, hay falla de las intervenciones o las deformidades son rígidas severas, o pues ya rígidas tardías, que es lo que podemos ya el uso de manejo con artrodesis. Hay que tener en cuenta como un checklist antes de pensar en las intervenciones quirúrgicas o qué realizar las intervenciones quirúrgicas. Este artículo publicado en el 2008, unos autores del Scotty Wright de Texas, lo que nos determinaban era que había que, pues, obviamente, determinar cuál era el ápex de la deformidad, como principio de cualquier corrección de deformidades, pues determinar dónde está esta, pues el tipo de pie cabo, ya vemos que habían tres tipos de pie, la posición del retropié, cómo va a estar esta en el examen físico, y obviamente la movilidad de esta, si hay presencia de dedos en garra, pues, si hay hiperkeratosis a nivel plantar, la dificultad para el calzado, si las deformidades si son rígidas, si son flexibles, la fuerza muscular, ya que hay que determinar, pues obviamente, cómo está esta en caso de pensar alguna transferencia miotendinosa, la estabilidad de la enfermedad neurológica, si tenemos como diagnóstico una de estas, pues cómo está esta en el momento, y la edad del paciente, básicamente para ver la madurez esquelética, para determinar cuál tipo de manejo se puede realizar. En cuanto a manejo de tejidos blandos, pues básicamente lo que más se recomienda inicial es la liberación plantar, pues, obviamente la fasciotomía plantar,
que se recomienda casi que en todos los casos. Más adelante, como les voy a mostrar las recomendaciones del doctor Mosca, pues se debe realizarla en todos los casos. En deformidades leves flexibles puede que esta sea suficiente, con este y el yeso seriado puede ser suficiente. En pacientes con deformidades un poco más rígidas, pues esto va a ser un adyuvante, no va a ser tratamiento único. Y digamos, pues, se recomienda la liberación abierta, ya que se puede, pues, digamos, liberar completamente la fascia plantar y proteger las lesiones neurológicas en vez de la liberación percutánea. En cuanto a las transferencias miotendinosas, básicamente se recomiendan en deformidades asociadas a problemas neurológicos, ya que en este se va, pues, digamos que ese desequilibrio neuromuscular pues, se puede ver compensado con esas transferencias miotendinosas. Va a depender del tipo de deformidad. Ya sabemos que si son flexibles, pues se puede realizar únicamente manejo de tejidos blandos, incluyendo la transferencia miotendinosas sin uso de osteotomías. Ya cuando hay deformidades rígidas, pues estas transferencias o estos manejos de tejidos blandos tienen que estar asociados a algún tipo de osteotomía. Hay que tener en cuenta la evaluación neurológica, ya que con cada transferencia pues el músculo pierde un grado de la fuerza, un punto en la fuerza. Entonces, básicamente hay que determinar o evaluar bien la fuerza muscular, que mínimo tenemos que tener 4/5 para poder hacer una transferencia de este músculo, ya que sabemos que va a perder un punto en la escala. ¿Cuáles son las principales transferencias que se realizan en estos pacientes? Pues para la corrección de las deformidades, como ya lo hemos visto, por la acción de la nivel muscular, la que más recomienda, incluso el doctor Mosca, lo que más recomienda es la transferencia del peroneo largo al corto, en la cual lo que se va a retirar es esa fuerza flexora del primer rayo, mejorando la fuerza vertora del retropié con una corrección dinámica de ese varo. Y pues en cuanto a las recomendaciones, pues se debe proteger posteriormente la transferencia con un yeso por 6 semanas. Transferencia del tibial posterior, pues, esta sí está un poquito más controvertida, el doctor Mosca no, ya como lo vemos, no la realiza. Está descrita básicamente para neuropatías periféricas o mielopatía, en la cual digamos que la principal función es que el tibial anterior va a estar débil, como ya hemos dicho, va a limitar esa dorsiflexión, por lo cual lo que se busca es transferir ese tibial posterior al anterior para buscar mejorar esa fuerza dorsiflexora del pie. Sin embargo, en pacientes con parálisis cerebral, pues no se recomienda la transferencia completa, sino la transferencia, ya que puede volver un pie calcáneo o algo. No se recomienda como procedimiento aislado, porque pues obviamente solamente ayudan en la dorsiflexión sin corregir el cabo. Sin embargo, el doctor Mosca básicamente en cuanto al tibial posterior, lo que nos recomienda es un alargamiento en Z de este músculo, de este tendón, perdón. En cuanto a otras transferencias, está la transferencia del extensor de los dedos, la transferencia de Jones. Básicamente lo que busca, pues, la indicación en esos pacientes que tienen dedos en garra secundarios y un cabo flexible, que encontramos esa hiperkeratosis a nivel de las interfalángicas dorsales y esos pacientes que presentan metatarsalgia por esta acción. Lo que se busca, pues básicamente es mejorar la fuerza dorsiflexora del pie y antepié, cambiando el punto de inserción de estos tendones, y pues puede estar asociado al uso de artrodesis de la interfalángica de los álogos de los pequeños dedos para evitar de esas deformidades en flexión. Entonces, básicamente este es el esquema de la transferencia de Jones. Básicamente lo que se debe hacer es desinsertar el extensor del hallux, en este caso, como se ve en la imagen, pasándoselo al cuello o a la cabeza del primer metatarsiano para evitar la deformidad en los dedos y aumentar o mejorar esa fuerza dorsiflexora del pie. En cuanto a las osteotomías, pues, se realizan para corregir deformidades rígidas. Cada osteotomía, digamos, que va a estar corrigiendo o está indicada para corregir una deformidad específica. Y básicamente lo que busca esto, pues, es tratar de evitar la formación de artrosis y la necesidad de realizar artrosis en este tipo de pacientes. En pacientes que no son deambuladores, pues digamos, refieren que no requieren asociarse a transferencias, lo que se busca es tener un pie plantígrado y ortezable. Y pues, en estos tipos de pacientes que no son deambuladores, se prefieren las osteotomías de cuña de cierre más que las osteotomías de cuña abierta. En cuanto a qué osteotomías podemos realizar, está la osteotomía a nivel del dorsal del primer metatarsiano, en la cual su indicación es cuando el paciente tiene un retropié flexible, como ya lo hemos visto en la prueba de Coleman o la evaluación del retropié con el paciente arrodillado en la camilla, que contamos, digamos, como le había dicho, esa inflexión del retropié, que básicamente nos indica que podemos realizar únicamente procedimientos a nivel del medio y antepié. Básicamente lo que se realiza es una osteotomía de cuña de cierre dorsal proximal, la cual va a corregir esa dorsiflexión del antepié. Básicamente, sin embargo, esta osteotomía está descrita que no se corrige en el ápex, por lo tanto, digamos que no, en el ápex de la deformidad, por lo tanto, no, digamos que no es la más recomendada en esto.
y debe estar asociada básicamente a otros tipos de procedimientos como la liberación plantar y obviamente la inmovilización posterior a esto. Existe otro tipo de osteotomías que nos van a ayudar a la corrección de esa deformidad, o sea, digamos que a mejorar esa flexión del medio antepié, que es una osteotomía a nivel de la cuña medial, de la primera cuña, del cual tiene esas mismas indicaciones, ese retropié flexible, con que lo evidenciamos en esa prueba de Coleman, y la cual se hace una osteotomía de cuña de cierre proximal, de cierre dorsal o de cuña abierta plantar, así que como la recomienda el doctor Mosca, básicamente para corregir esa dorsiflexión del pie, esta sí en el apex o en el coral la deformidad, y pues como les hemos visto también tiene que estar asociada a una liberación o una fasciotomía plantar. La osteotomía del calcáneo, básicamente la que está descrita para el manejo de estos tipos de pacientes, es la osteotomía de Dwyer, en la cual su indicación es, en estos casos sí, con pacientes que no corrigen, o sea que el retropié es rígido, o de la corrección del antepié. Se hace una osteotomía lateralizadora del calcáneo y pues, lateralizadora y flexora del calcáneo con una osteotomía extensora, perdón, de calcáneo, con una osteotomía cierre lateral. Digamos que está descrito que en pacientes con calcáneo cabo pues va a tener un pobre resultado, por lo cual se recomienda más la osteotomía de Mitchell. Como lo vemos acá, pues básicamente estos pacientes con deformidad en varo, lo que se hace es osteotomía de resección en cuña de cierre lateral, lo cual nos va a lateralizar, digamos que ese calcáneo, esa deformidad del calcáneo, mejorando la posición del varo a valgo del retropié. En cuanto a qué está descrito en cuanto a los resultados en las osteotomías del pie en los pacientes niños con deformidad del cabo, básicamente en este grupo, el doctor Scott Mubarak de San Diego, evaluaron 13 pacientes, en los cuales 3 pacientes eran con idiopático y 3 con cercomeritud. Básicamente ellos hicieron una escala de resultados en las cuales se dividían en 3 tipos, bueno, malo, muy bueno, bueno y malo. Básicamente en la corrección de las deformidades, el muy bueno eran pacientes que tenían deformidad, corrección del cabo, corrección del varo, y pacientes que tienen una satisfacción en los resultados. Los pacientes con resultados buenos era que solamente corregían el cabo, pero el varo no era corregido. Y los pacientes que presentaban resultados malos eran los pacientes que no corregían el cabo o empeoraba, no corregía el varo o empeoraba y pues, no tenían resultados satisfactorios. En ellos encontraron que el 60% de los pacientes, esos 13 pacientes que manejaron, tuvieron resultados buenos, con un 35% de resultados muy buenos y solo el 5% presentaron resultados malos, con una mejoría del ángulo de Merrill, que estábamos en promedio de 20 grados en el preoperatorio, a un postoperatorio de un aproximadamente 8 grados en la corrección del ángulo de Merrill, por lo cual sí presentaban una mejoría, por lo menos radiológica, de las deformidades o la deformidad del pie. Básicamente lo que nos describía el doctor Mubarak en este artículo es que las deformidades se deben hacer en forma progresiva, digamos que corrigiendo las deformidades de forma paulatina, iniciando con una osteotomía en cuña de cierre dorsal del primer metatarsiano y una osteotomía de apertura plantar de la primera cuña, como estos dos primeros, digamos, con estos dos primeros pasos en cuanto a la corrección progresiva de deformidades. Posteriormente hacia una osteotomía de cuña de cierre a nivel del cuboides para mejorar ese adulto del antepié, acortar esa columna lateral para mejorar, digamos que, para pues alargar la columna medial mediante la resección de la columna lateral. Posteriormente la realización de una osteotomía de Dwyer para la corrección del retropié, en caso obviamente de que sea necesario, de la evaluación prequirúrgica de la movilidad del retropié. Posterior a esto se hace la liberación de la fascia plantar y la transferencia, como parte de transferencia, ellos lógicamente lo que utilizaban era la transferencia del peroneo lateral largo al corto. En cuanto a las osteotomías a nivel del medio pie, tienen unas indicaciones básicamente en esos pies cabos que son muy rígidos, en pacientes mayores de 8 años, en la cual lo que se hace es una osteotomía cuña de cierre dorsal a nivel del ápex de la deformidad. Básicamente la osteotomía de Cole cuando se hace a nivel del navicular cuboides o ya a nivel del tarso metatarsiana. El doctor Mosca describe también una osteotomía a nivel de la cuña plantar para la corrección adicional del aducto. Y estas correcciones básicamente se realizan en pacientes que tengan, pues, digamos, deformidades de menos de 20-25 grados, ya que pues, la osteotomía ya es cuando es mayor de 25 grados, pues puede pasarse una deformidad mecedora, o sea, cambiar la deformidad al lado contrario. Como vemos acá, pues esta es la osteotomía de cuña de cierre dorsal. Lo vemos, pues lo que se hace es una resección a nivel de la articulación
del talo con las cuñas y del cuboides, pues el cuboides, pues lo que se hace es una resección de cuña dorsal para mejorar esta dorsiflexión del pie. Obviamente tiene que estar asociado a procedimientos de tejidos blandos como la liberación de la fascia plantar. La esterectomía también se hace esterectomía, que pues, lo que cambia básicamente es la forma como se hace el corte, que se hace ya en una forma cupuliforme para el cambio de la posición del medio pie. Este se hace alrededor del medio pie y vemos cómo se fija con un clavo de Kirchner posterior a la corrección de las deformidades. Típicamente con estas son para deformidades un poco más severas, en la cual el pie tiene una rigidez importante. Ya cuando pasa uno a las artrodesis, pues sus indicaciones son en pie planos rígidos que no han corregido con otro tipo de manejos en pacientes mayores, específicamente más de 10 a 12 años, con un riesgo básicamente del acortamiento del pie y una sobrecarga de las articulaciones vecinas, específicamente la artrosis a nivel de la articulación del tobillo. Cuando los pacientes con cabo neurológico, pues tienen riesgo de recurrencia, por lo cual también es importante el balanceo de los tejidos blandos, específicamente la necesidad o el uso de transferencias miotendinosas, y pues tienen mejores resultados en esos pacientes con parálisis cerebral. Digamos que este estudio, pues aquí dos estudios que comparan el uso de artrodesis en pacientes con Charcot-Marie-Tooth, el estudio de Wookey, que tenían 22 pacientes con Charcot-Marie-Tooth, un seguimiento a 12 años, en la cual ellos evaluaron al seguimiento, al final del seguimiento, que presentaban artrosis a nivel del pie en el 62% y el 24% a nivel de la articulación del tobillo. Sin embargo, reportaban buenos resultados en el 88% de los pacientes. Y el estudio de Wetmore, con 16 pacientes con Charcot-Marie-Tooth, un seguimiento de 21 años, con una edad al momento de la cirugía de 15 años, contando 24% solamente de buenos, excelentes resultados, con un 77% de progresión artrosis a nivel del tobillo o del pie, de la cual este 20% requirieron una artrodesis, o sea, una panartrodesis, una articulación asociada a la triple artrodesis que le realizaban, una artrodesis a nivel de la articulación del tobillo. En cuanto ya a esquemas o resumen del manejo, pues obviamente lo que nos mostraba el doctor Lee y el doctor Zucato del Scotty Wright, básicamente lo que nos evaluaban era pues, la historia clínica del paciente, evaluar las imágenes, ya empezar a hacer la evaluación del retropié, si este estaba rígido, pues asociar a osteotomía del calcáneo, si eran flexibles, pues básicamente procedimiento a nivel del antepié, si eran procedimientos rígidos, pues había que utilizar un plantar con una osteotomía pues a nivel del medio pie o del medio tarso. Cuando eran rígidos, con un cabo pues, medio, pues lo que se puede hacer una osteotomía a nivel del primer metatarsiano. Si era flexible, pues básicamente lo único era manejo de tejido blando con la liberación plantar. En cuanto a los dedos, pues si tenían dedos en garra, pues hacer transferencias miotendinosas si eran rígidos, si eran flexibles, pues claramente o no transferir o transferir, pues dependiendo del caso. Ya cuando pensamos en transferir, básicamente lo que le hemos dicho, si un paciente presenta una fuerza muscular menos de 4/5, la idea es no realizar transferencias, ya que estas no van a funcionar. Y cuando hay deformidad rígida, si hay pacientes de menos de 12 años, pues obviamente considerar los tipos de osteotomías a nivel del medio pie. Y si son mayores de 12 años, pues ya hay que pensar en artrodesis asociado a transferencias miotendinosas. Pero, ¿qué nos dice el doctor Mosca? El doctor Mosca, pues, en su libro, lo que básicamente nos divide estos pacientes en varios grupos, a pacientes que eran con deformidades con pie flexible, básicamente eran con deformidades del antepié o medio o de retropié que podían corregir con transferencia a nivel de los tendones, o que eran deformidades dinámicas y flexibles que se podían corregir de estas deformidades con una transferencia a nivel de los tendones. También pues, lo dividía en grupos que no era rígido, sino como duro, pie duro, que era una deformidad estructural del antepie o retropié que podía corregir con liberación de tejidos blandos, y una deformidad rígida, que ya era una deformidad estructural que no se podía corregir con la liberación de parte blanda o transferencia miotendinosa, sino que se debía realizar osteotomía o artrodesis. Básicamente con esos tres subtipos, él lo dividió este número de pacientes, este grupo de pacientes, en varios grupos, pacientes que poseían pie cabo flexible, la cual los procedimientos que se deben realizar es transferencia a nivel ahí me quedó mal, la transferencia del peroneo largo al corto y un alargamiento en Z del tibial posterior, únicamente manejo de tejidos blandos. Ese pie que era duro flexible, el esquema de manejo que escribía el doctor Mosca era una liberación de la fascia plantar, posteriormente un alargamiento del Z tibial posterior, una transferencia del peroneo largo al corto y una tenotomía percutánea del flexor gracilis longus o el flexor legitorium longus del segundo al quinto dedo. En esos pacientes que presentaban un pie rígido flexible, lo dividía por etapas los procedimientos. En la primera etapa
se hacía una liberación de la fascia plantar, un alargamiento del Z tibial posterior y una tenotomía percutánea del flexor largo de los dedos y el flexor largo del hallux. Y posteriormente, 2 semanas después, se le realizaba la segunda etapa, en la cual se hacía una osteotomía dorsiflexora a la cuña medial, una transferencia del peroneo largo al corto, y se miraba la necesidad de realizar una osteotomía lateralizadora del calcáneo, una hemitransferencia del tibial anterior o una transferencia de Jones, dependiendo de las deformidades que quedaran posterior a la realización de los procedimientos anteriores. En este paciente rígido duro, en la primera etapa lo que buscaba era una liberación de la fascia plantar, la tenotomía percutánea del flexor largo de los dedos y el flexor largo del hallux. En una segunda etapa, que también se realizaba 2 semanas posterior al primer procedimiento, se realizaba una osteotomía dorsiflexora de la cuña medial, una transferencia del peroneo largo al corto, y también la posibilidad de la osteotomía lateralizadora del calcáneo, la hemitransferencia del tibial anterior y una transferencia de Jones. Y ese paciente que era rígido, entonces básicamente la primera etapa era la misma, la segunda etapa ya pues, era obligatoria la realización de la osteotomía lateralizadora del calcáneo y pues se miraba así la necesidad de las transferencias dependiendo de los resultados que se obtenían con los primeros procedimientos. Y ya determinaba que esos pacientes que eran rígidos tardíos, ya con pacientes mayores de 12 años, que llegaban posterior a otro tipo de correcciones, era la cual consideraba la realización de artrodesis. Entonces, para llevar a casa, pues las deformidades que se presentan en el pie cao, pues reflejan una alteración en la biomecánica del pie y a múltiples niveles. Siempre hay que descartar una patología neurológica de base, importante en esto, en el examen físico y en la historia clínica del paciente, descartarlo. Evaluar la flexibilidad o rigidez de cada una de las deformidades del pie, básicamente es lo que nos va a definir el manejo óptimo y lo que vamos a realizar del pie. Del pie, que su principal objetivo es neutralizar las distribuciones de la presión plantar, reducir el varo del retropié y evitar la artrosis. En la literatura no hay evidencia pues, de unas pautas para un tratamiento exitoso, pues digamos que una receta de cocina para un tratamiento exitoso, más bien una cirugía a la carta, como lo vemos, lo que nos describe el doctor Mosca, casi que hay unas cosas que hay que hacer fijas dependiendo de lo que encontremos el pie, y lo demás pues va a ir viendo uno dependiendo de qué corrige o qué no corrige con eso. Por eso es importante conocer todo el arsenal quirúrgico para con esto pues determinar un manejo óptimo